Welcome, welcome, welcome. Bienvenido de nuevo a otro video sobre el método de Cell para determinar el volumen. En este video, veremos cómo rotar alrededor de ejes que no sean los ejes X e Y. Comencemos con una revisión rápida. Una de las cosas más importantes, recordar que el método de la carcasa es que el rectángulo representativo va a ser paralelo al eje de rotación, por lo que para un eje de rotación horizontal, como vemos aquí, el grosor del rectángulo es delta y, lo que nos dice que nos integraremos con respecto a y. A continuación, la distancia desde el centro del rectángulo hasta el eje de rotación será el radio, o r de y. Y la altura del rectángulo será h de y. Nuevamente, ambos deben expresarse en términos de y, por último, porque estamos integrando con respecto a, y los límites de integración de C a D estará a lo largo del eje y. Y para un eje vertical de rotación, el rectángulo también será vertical o paralelo al eje de rotación, y dado que el ancho del rectángulo es delta x, lo integramos con respecto a x. Entonces este sería el radio en términos de x, y esta sería la altura en términos de x. Sigamos adelante y echemos un vistazo a dos ejemplos. En este problema, giraremos esta región sobre la línea vertical x es igual a 5, por lo que ya que estamos girando sobre un eje vertical, nuestro rectángulo también será vertical o paralela a esta línea para que se vea más o menos así, y dado que el ancho de este rectángulo sería delta x, lo integraremos con respecto a x. Así que mira si podemos configurar esto usando el método Cell. El volumen es igual a 2pi veces la integral definida del radio multiplicado por la altura. Esto va a tomar un poco de pensamiento. Bueno, esta distancia aquí sería r de x. Tenemos que pensar en cómo queremos expresar esto. Está determinado por la distancia desde la función roja hasta la línea vertical verde. Bueno, sabemos que la distancia desde el eje, y hasta x igual a 5 es igual a 5 unidades. Así que si tomamos 5 y restamos esta distancia aquí, tendríamos nuestra expresión para la función de radio, y esta distancia aquí sería igual a x, por lo que r de x será igual a 5 menos x. Ahora tenemos que determinar la altura de este rectángulo, y eso sería igual a esta distancia aquí, y esto es igual a y en la función dada e, y es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces h de x va a ser la raíz cuadrada de x. Y dado que nos estamos integrando con respecto a x, los límites de integración serán de 0 a 4. Avancemos y multipliquemos esto. Recuerde, esto es lo mismo que x para la mitad, entonces tenemos 5x para la mitad. Menos, esto es x para las primeras veces x para la mitad. Eso sería x para las 3 mitades. Ahora, seguiremos adelante y encontraremos el antiderivado, de modo que sumando 1 a la mitad, eso será x a las 3 mitades. Dividido por 3 mitades menos, 3 mitades más 1 serían 5 mitades, por lo que x a las 5 mitades divididas por 5 mitades. Así que limpiemos esto y luego realizaremos la sustitución para que sea 5 veces 2 tercios. Eso sería 10 tercios. Nuevamente, dividir entre 5 mitades es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. Ahora reemplazaremos x con 4. Tenemos que tomar todo esto y restar cuando x es igual a 0, pero afortunadamente, cuando x es 0, ambos términos serían 0. Para ahorrar tiempo, ya lo resolví. Sale a 416 pi. Dividido por 15. ¿Cuál sería el volumen de ese sólido? Y se vería así. Esto ilustra lo que hicimos usando el método de Cell. Acumulamos el volumen de conchas. A medida que el número de proyectiles se acercaba al infinito, lo que nos dio el volumen real del sólido. Avancemos y echemos un vistazo a otro. Entonces esta sería la región delimitada, y vamos a rotar alrededor de la línea delimitada y es igual a la negativa. Por lo tanto, nuestro rectángulo será paralelo a este eje horizontal, por lo que podría verse más o menos así, y dado que ahora el grosor es igual a delta, y tenemos que integrar con respecto a,
Y para que el volumen sea igual a 2pi veces la integral definida de RDI veces HDI. Bueno, RDI sería la distancia desde el centro de este rectángulo al eje de rotación. Bueno, la distancia desde la función hasta el eje X sería, pero estamos a una unidad más de distancia, por lo que sería y luego más 1, entonces RDI es igual a y más 1. Y la altura del rectángulo sería HDI. Esa sería la distancia desde aquí hasta aquí. Bueno, esta distancia horizontal es igual a x basada en la función, y es igual a la raíz cuadrada de x, así que tenemos que tomar y es igual a la raíz cuadrada de x y resolverlo para x. Así que si tuviéramos que tomar esto y al cuadrado ambos lados tendríamos, y al cuadrado es igual a x. Y esa será la función para la altura. H de y es igual a y al cuadrado. Y, por último, tenemos que determinar nuestros límites de integración. Debido a que nos estamos integrando con respecto a, y nuestros límites de integración estarán a lo largo del eje y, entonces los límites de integración serán de 0 a 2. Avancemos y terminemos esto. Ahora distribuiremos el y al cuadrado para que tengamos y al cubo más y al cuadrado. Ahora encontraremos el antiderivado. Tendremos y al cuarto sobre 4. Más y en cubos sobre 3. Ahora reemplazaremos y con 2. Así que 2 para el cuarto. Más 2 al tercero sobre 3 y luego cuando y es 0, ambos términos serían 0. Y para ahorrar tiempo, ya he determinado este valor. Serán 20 tercios, así que tenemos 2 veces pi 20 tercios. Que es igual a 40 pi sobre 3. ¿Cuál sería el volumen del sólido formado al rotar esta región alrededor de la línea y es igual a la negativa? Y eso lo haré para este video. Gracias por ver.